Reciban todos un cordial saludo. Quien les habla, Angie Carolina Freiles Esquer, estudiante de Psicología Virtual de la Fundación Universitaria de la Ariandina. Trabajo de Neuroanatomía Funcional, Eje 4. El siguiente taller tiene como objetivo la presentación de los sinapsis, transmisión de señales de una neurona a otra y transmisión del impulso nervioso. Para dar inicio al tema, vamos a recordar las partes de la neurona como la unidad estructural del sistema nervioso. Dendrita, neurona fibrilla, membrana nuclear, sustancia de Nitze, nucleolo, mitocondria, núcleo, neuroilema, núcleo de Rambier, vaina de mielina, Schwann, terminales axónicas. ¿Qué es una sinapsis? Contacto funcional entre dos neuronas o bien entre una neurona y algún órgano efector, músculo o glándula. Vamos a ver los mecanismos de transmisión. Esta es la unión interneuronales encargada de transmitir las señales nerviosas entre una neurona y otra, eléctrica y química. Este mecanismo se divide en dos partes, eléctrica y química. La comunicación por sinapsis química siempre estará mediada por sustancias neurotransmisoras que al liberarse y hacerse contacto con el receptor de la célula postsináptica genera un cambio en la sensibilidad, ya sea excitatoria o inhibitoria. Vamos a profundizar en los mecanismos de transmisión. Sinapsis eléctrica. Se caracterizan por la presencia encargados de conducir la electricidad directamente de una célula a otra. La mayoría de los canales se componen de pequeñas estructuras proteicas tubulares llamadas uniones de hendidura. Las uniones libres en hendidura permiten el movimiento libre de iones desde el interior de una célula a la siguiente. Es una comunicación bidireccional en donde se transmiten señales en ambos sentidos debido al intercambio libre de iones en las uniones hendiduras. La comunicación por sinapsis química siempre estará mediada por sustancia neurotransmisora que al liberarse y hacerse contacto con el receptor de la célula postsináptica generan un cambio en la sensibilidad, ya sea excitatorio o inhibitorio. Aquí el mecanismo o sinapsis química. La primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor o sustancia neurotransmisora a nivel de la terminación nerviosa. Paralelamente, el neurotransmisor actúa sobre las proteínas receptoras que se encuentran en la membrana de la neurona siguiente con el fin de excitarle, inhibirla o modificar su sensibilidad. De algún otro modo, existen más de 40 sustancias transmisoras. Es una comunicación unidireccional en donde siempre debe existir una neurona presináptica o una o varias neuronas postsinápticas.
Transmisión del impulso nervioso. La comunicación por sinapsis química siempre estará mediada por sustancias neurotransmisoras que al liberarse y hacerse contacto con el receptor de la célula postsináptica genera un cambio en la sensibilidad, ya sea excitatorio o inhibitorio. Existe un tiempo de demora entre la salida de la primera neurona y la llegada final a la membrana. Este tiempo de demora se denomina retardo sináptico y toma un tiempo aproximado de 0,5 y 1 milisegundo. Estos mecanismos del impulso nervioso se activan en la célula receptora, generan la apertura de canales que permiten el cambio de ciertos iones, alterando la permeabilidad y posteriormente revirtiendo su potencial. Asimismo, existen diferentes potencial postsináptico excitador. Cuando el estímulo de la sinapsis provoca despolarización de la membrana postsináptica a un valor umbral que inicia un potencial de acción. Potencial postsináptico inhibidor. Cuando el estímulo de la sinapsis generan la conservación del potencial de membrana o incrementa su hiperpolarización, inhibición presináptica. También existe la inhibición presináptica. Se inhiben los efectos excitatorios de la neurona presináptica sobre la postsináptica. Tipos de contactos sinápticos. Sinapsis axodendrítica es la sinapsis de un axón con dendrita de otra neurona. Sinapsis axosomática entre un axón y soma de otra neurona. Sinapsis axoasónica entre axones, inhibición presináptica. Sinapsis dendrodenétrica entre dendritas. Procesos de liberación de neurotransmisores desde la neurona presináptica. Ahora vamos a distinguir la neurona que conduce el impulso nervioso se denomina neurona presináptica. La neurona que se encuentra a continuación de la sinapsis se llama neurona postsináptica. Existen varios eventos, desde la liberación del neurotransmisor hasta el efecto postsináptico de excitación o inhibición, el cual se describe en 6 partes. Primera, liberación del neurotransmisor. Unión al receptor. Tercera, canales iónicos se abren o se cierran. Cuarta, cambio de conductancia que origina flujo iónico. Quinta, modificación del potencial de membrana postsináptico. Y sexta, excitación o inhibición postsináptica. En el proceso de liberación neurotransmisora desde la neurona postsináptica se reconoce la síntesis, empacamiento y transporte de los neurotransmisores terminales presinápticos. Liberación de neurotransmisores. Activación de los receptores a causa de los neurotransmisores. Receptores lonotrópicos asociados a canales iónicos como canales de sodio y calcio. Los canales iónicos se cierran o se abren inmediatamente después de que el neurotransmisor se une a este,
provoca potencial postsináptico de inmediato. Si es excitatorio, se abren canales de sodio para que éste entre a las neuronas y se genere la despolarización de canales catiónicos. Si es inhibitorio, se abren canales de potasio o cloro, aumentando la salida de iones de potasio, entrada de cloro, generando hiperpolarización, canales aniónicos. Receptores metabotróficos. Existe un mediador asociado al receptor llamado proteína G. La proteína G puede moverse a lo largo de la superficie interna de la membrana y luego unirse al canal iónico más cercano. La proteína G puede también desencadenar la síntesis de una sustancia química llamado segundo mensajero. El segundo mensajero puede unirse a los iones de calcio, inhibición o excitación, influir en activación metabólicas. Fin de primera parte. A continuación las dejo con mis compañeras. No olviden, quien les habló, Angie Carolina Frailes Esquea. Muchas gracias.